El polémico, el extraño cierre del portal de transparencia durante la crisis del COVID, bueno, ha generado muchas suspicacias, sobre todo en la oposición y en el Pleno del Senado. La senadora del PP, Teresa Ruiz Sillero, protagonizó un duro debate con el ministro de Sanidad, con Salvador Illa, al que no le pudo arrancar la explicación de por qué esos 1.000 millones que se han movilizado en gastos sanitarios, en contratos y demás, no figuran, no están reflejados como deberían, y de los cuales la ciudadanía no sabe absolutamente nada, y el gobierno, por supuesto, ahora no quiere entrar en eso, quiere enterrarlo y que nadie haga preguntas incómodas. Del otro lado del Zoom tenemos a Teresa Ruiz Sillero. ¿Qué tal, Teresa? Gracias por atendernos. Muy buenos días, encantada. Bueno, usted es de las que mejor conoce el tema de cómo funciona este portal de transparencia. Los ciudadanos ya a estas alturas somos un poco escépticos, pero cuéntenos, es decir, ¿qué ha pasado con todo el pastizal de dinero que se han gastado en material sanitario, el portal de transparencia, y por qué la pregunta al Salvador Illa, que parece que se ha ido por la rama, o directamente le ha evitado, ¿no?, responderle? Es que el ministro de Sanidad, el señor Illa, nunca contesta nada. Él presume de que ha dado 12, 13 o 14 ruedas de prensa, y da exactamente igual, porque no contesta a nada de lo que se le pregunta. Él suelta su speech, pero no aporta ningún dato nuevo. Yo le hice 2 preguntas concretas y se las reiteré, y ninguna de las 2 me las contestó. Al hilo de los contratos que me preguntaba, pues sabemos que hay 1.000 millones de euros movilizados del Fondo de Contingencia para el COVID-19, pues simplemente algo tan básico como preguntarle, para que lo conozcan así los ciudadanos, cuántos contratos se han adjudicado en la compra de diversos suministros o de materiales relacionados con la pandemia del coronavirus, a cuánto ascienden las comisiones o el beneficio empresarial que han percibido esos intermediarios. Tampoco lo ha contestado, y eso es un déficit democrático bastante alto, y eso es lo que estamos denunciando desde el Partido Popular, porque queremos transparencia y queremos saber en qué se ha gastado el dinero. Creo que es algo básico para los ciudadanos, saber en qué se gasta su dinero. Para que el ciudadano lo entienda, lo que ha pasado es que este portal de transparencia, a partir del estado de alarma, durante 78 días, ¿qué pasó? Es como si se hubiera apagado, ¿no? Dejó de transmitir transparencia, y a partir de ahí lo único que había en el portal de transparencia era opacidad, porque del material sanitario y del dinero no había rastro, ¿verdad? Sí, el portal de transparencia, para aclararlo para todos los ciudadanos, es una página web donde se publican, por un lado, toda la información que debe proporcionar las administraciones, entre ellas esos contratos, en dónde se ha gastado el dinero, quién ha recibido ese contrato para comprar o mascarillas o guantes o respiradores o cualquier otro producto, pero luego también, a través del portal de la transparencia, cualquier ciudadano, y así lo establece la ley de transparencia, puede formular a través de un formulario muy sencillo cualquier pregunta sobre cualquier cuestión a cualquier ministerio. Pueden preguntar en concreto al Ministerio de Sanidad: ¿cuántas mascarillas se han repartido en mi localidad o en tal centro de salud, por ejemplo? Y eso tienen que contestarlo pues en un plazo de 30 días. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que durante el estado de alarma el gobierno pues acordó la suspensión del portal de transparencia, y ya no se tramitaban más preguntas. Se podían presentar, ojo, eso sí, pero esas quedaban congeladas y no contestaban. Por ejemplo, yo tengo presentado, y lo dije así en el Pleno del Senado, 2 preguntas con fecha del 17 de abril. Pues todavía no me han contestado. Este portal depende del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, ¿no? Correcto. Que está a cargo de Carolina Darias. Correcto. Y se nutre, por un lado, de toda la información que le vuelca el Ministerio de Hacienda respecto a los contratos, y luego todos los ministerios pues tienen su unidad específica de transparencia y tienen que contestar esas preguntas que hacen cualquier ciudadano. Esto es, como decía, un déficit democrático, y es muy importante porque influye tanto a los ciudadanos
como a ustedes, a los periodistas, porque es un modo de informaros para que luego a su vez no trasladéis esa información a los ciudadanos. Y es muy importante en una democracia estar bien informado. Eso es uno de los pilares de la democracia, la libertad de prensa, libertad de información, que es la que recibimos los ciudadanos, la libertad de prensa, la que ejercen ustedes los periodistas. Y se trata de una manera de rendir cuenta por parte de los poderes públicos de su actividad. Y aquí estamos hablando de esos contratos sanitarios de 1.000 millones de euros, que es una cantidad muy importante, pues para que cuenten en qué lo han gastado, quién ha gestionado ese dinero, quién lo ha percibido, qué compra de materiales se han hecho con esos 1.000 millones de euros. Me estoy acordando ahora de que Pedro Sánchez en sus Aló Presidente varias veces presumió de ser transparente, de que este gobierno había sido muy transparente. También le hemos escuchado decir a Fernando Simón, aunque nunca, todavía estamos esperando que nos diga quiénes son los expertos que se iban a encargar de determinar el tema de las fases, o el mismo Salvador Illa respecto a las mentiras sobre los test homologados y demás. Illa, a usted la respuesta fue que algo así como, ya le vamos a informar, mientras tanto arrime el hombro, le dijo, ¿no? Es lo que en primer lugar no me contestaba nada, es como la expresión que yo le dije, es como un frontón. Vas tirando preguntas, pero ahí se quedan, rebotan, y él no contesta a nada. Tenemos esos a los presidentes, como muy bien ha dicho, donde al principio se prohibían las preguntas a los periodistas y después lo que se hacía era filtrarlas. Es que hay una, podemos decir, una censura. Hay apagón informativo, porque ellos no quieren rendir cuenta. Pero si es algo tan grave lo que está ocurriendo, que no están diciendo la verdad del número de fallecidos, es que eso es tremendo. Llevan 9 días sin aumentar ese recuento de fallecidos. Ellos han congelado la cifra, 27.000. No quieren añadir más cifras, porque la realidad es que a lo mejor estamos, en proporción a la población, somos el país con mayor número de muertos en el mundo. Y eso son muertos que tiene a su espalda Pedro Sánchez y el gobierno. Y es la foto fija, ese número de fallecidos por el COVID, del fracaso de la gestión del coronavirus. Y eso no lo quiere asumir Pedro Sánchez ni asumir el PSOE y Podemos. Y eso es un fraude que nos están haciendo. Imagínense el drama que están pasando esos familiares, esos amigos de todos los fallecidos por el COVID. Y están mintiendo descaradamente. También le lanzo una pregunta al ministro de Sanidad, porque el vicepresidente de la Junta de Andalucía, que es de Ciudadanos, saben los oyentes que en Andalucía está cogobernando el Partido Popular y Ciudadanos. Pues bien, el vicepresidente es de Ciudadanos, Juan Marín, dijo en una entrevista publicada en prensa que desde el Ministerio de Sanidad se le dio instrucciones para que disminuyeran el número de fallecidos por COVID para bajar las estadísticas. Eso es una acusación muy grave que se hace desde el vicepresidente de la Junta de Andalucía. Se lo pregunté en 2 ocasiones al ministro de Sanidad y no contestó. Eso es un gran déficit democrático y es algo inaudito que ni siquiera digan la verdad respecto al número de fallecidos. El gobierno de Pedro Sánchez, que es el gobierno de la mentira, está basado en la mentira. Continuamente nos están engañando. Y la sociedad española es una sociedad adulta que necesita conocer la verdad. Es curioso, Teresa, porque siempre se pone a China como el ejemplo de la dictadura, el ejemplo de la falta de transparencia, pero España no le va en saga tampoco, es decir, ha sido, en lo que tiene que ver con los bulos, con los engaños y con las mentiras, han estado también en eso, quizás sean líderes mundiales. Nos han engañado. ¿Cómo es? ¿Que nos mienten o directamente nos toman por tontos? Es que al mentirnos nos toman el pelo y nos toman por tontos. Y los españoles no nos gustan que nos tomen el pelo y tontos no somos. Ese papel de la mentira continua, eso muy... Pedro Sánchez, el de siempre, de mentir, porque ya mintió cuando dijo que no iba a pactar con Bildu, pactó con Bildu, mintió cuando dijo que no iba a pactar con Podemos porque no podría coger el sueño y mintió con Podemos. Así que los antecedentes de Pedro Sánchez es de ser
un gran mentiroso. Pues lo tenemos aquí. Luego sus socios, pues los populistas comunistas, pues ya sabemos cómo son sus antecedentes, que les gusta, por un lado, la censura, no rendir cuenta, la opacidad. Los regímenes comunistas son regímenes dictatoriales, eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Pues esos son los dos ámbitos en los que nos movemos, son los dos socios de gobierno, la mentira y la censura propia de los comunistas y de los regímenes comunistas más totalitarios. Pero sí hay algo tan básico que lo han preguntado infinidad de veces todos los medios de comunicación: el nombre del comité de expertos que estaban asesorando sobre la fase de desescalada. Pues no hemos conseguido, los periodistas por un lado, que lo digan, pero los diputados y los senadores del PP, que lo hemos preguntado hasta la saciedad, tampoco. Y le puse también el ejemplo en el Senado, como un senador, Antonio Román, que es médico además, y yo pues presentamos preguntas en el Senado y sobre los integrantes del comité de expertos de la desescalada, y no nos han contestado. Vence el plazo dentro de una semana en el Senado. Han pasado casi 40 días. Nos lo podrían haber proporcionado. E incluso en el Senado no lo podría haber dicho los nombres, que se los conocerá de memoria. Y se ha negado a decirlo. ¿Por qué ese afán de ocultar datos? ¿Qué hay detrás? Lo que hay detrás es una mala gestión, una toma de decisiones errónea que nos ha llevado pues, a este número de fallecidos que el Instituto Nacional de Estadística cifra en 48.000, a través de los datos del registro civil, que son unos datos muy fiables, porque es realmente donde se contabilizan el número de fallecimientos. El INE habla de 48.000 y ocultan esos datos, y ese es el resultado de la mala gestión del gobierno, de no haber tomado medidas antes del 14 de marzo, sobre todo antes del 8M, de la famosa manifestación del Día de la Mujer, donde también había partidos de fútbol, encuentros deportivos, mítines de Vox, conciertos, actividades normales donde había gran confluencia de personas, y tenían que haber tomado medidas antes y no las tomaron, como el famoso informe del responsable de prevención de riesgos laborales de la Policía Nacional, don José Antonio Nieto, que ya tomó medidas en previsión para la pandemia, donde aconsejó no evitar aglomeraciones y usar guantes y mascarillas, y lo prohibieron, y la represalia que tomó el gobierno pues fue cesar a esta persona que había tomado medidas con muchísimo sentido común, con muchísima responsabilidad, que ha evitado muchas muertes entre la Policía Nacional, y que si se hubieran tomado a nivel nacional se hubieran evitado muchísimos fallecimientos, pues un 50%, un 60%, un 70%. Estamos hablando que nos podría estar viviendo 20.000 personas más, a lo mejor. Eso es la responsabilidad que tiene sobre sus espaldas Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y todos y cada uno de los 22 ministros de este gobierno. Bueno, me está haciendo acordar de aquella rueda de prensa célebre en la cual el policía dice que efectivamente ellos les ordenaron hacía 3 meses juntar mascarillas y hacer acopio de material sanitario, y el secretario de Estado de Comunicación le corrige y le dije, no, querrá decir hace 2 semanas, ¿no? Dice, no, hace 3 meses. Hace 3 meses. Nunca más volvimos a saber del policía porque, claro, el gobierno había quedado muy mal. En todo caso, Teresa, los datos, como diría Sánchez, están ahí, ¿no? O sea, cuando le preguntaron por el informe John Hopkins, la respuesta a la periodista de la CNN fue, oiga, que los datos están ahí. Pues ya vemos que los datos no están ahí, porque del portal de transparencia no se sabe absolutamente nada. En este momento, si los ciudadanos quieren saber cuánto se ha gastado el Estado en material sanitario, ¿hay algún sitio al cual pueden recurrir o no? Pueden presentar una petición de información a través de ese portal de transparencia. Lo que ya no les puedo garantizar es, primero, cuándo le van a contestar, y segundo, si le van a contestar, porque ya también denuncié la práctica que está haciendo el gobierno. Primero, cuando se formula esa pregunta, que es un formulario, como yo he dicho, muy sencillo,
al Ministerio de Sanidad, en este caso, como me ha planteado, ralentizan la recepción de esa petición de información. Tendría que ser automática, pues la demoran pues, 20 días, 30 días para contestar más tarde. Luego, cuando transcurre el plazo legal, que son 30 días para contestar, ¿qué es lo que hacen? No contestar. Y el ciudadano presenta entonces una queja ante el Consejo de Transparencia. El Consejo de Transparencia estima, como no podría ser de otra manera, esa reclamación del ciudadano y obliga al Ministerio a contestar. Y el Gobierno se ríe del Consejo de Transparencia, se burla de la Ley de Transparencia y no contesta. Y se queda esa resolución sin cumplir. Y al ciudadano lo único que le cabe es recurrir ante el contencioso administrativo. Pero claro, eso, como yo decía en el Senado, son palabras mayores, porque hay que buscar un abogado, procurador, tiene sus costes, un procedimiento judicial que puede tardar 2 años. ¿Y qué ciudadano va a acudir a la justicia para que le den una información que le va a costar el dinero, luego condenarán en costa o no a la administración, y esperar 2 años? Eso no lo hace nadie. Si eso no lo está haciendo ni siquiera los medios de comunicación que formulan esas preguntas al portal de transparencia, no le contestan y no acuden ni siquiera ellos a la justicia a reclamar esa petición. Y entonces el Gobierno se sale con la suya, no contesta nunca. No contesta nunca. Esa es la realidad y esos son los datos que también denuncié en el Senado. Que el Gobierno es de Pedro Sánchez el que está teniendo más resoluciones contrarias del Consejo de Transparencia por falta de transparencia. El Gobierno de Pedro Sánchez es el Gobierno de la mentira y el Gobierno de la no transparencia. Esas son la realidad y esos son los datos que el propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, a través de su página web, lo está publicando. La última, ¿la situación actual del portal sigue siendo la misma? ¿Sigue el apagón informativo? Desde el 1 de junio ya se reanudaron los plazos y ya los ministerios tienen la obligación de contestar las peticiones de información. ¿Qué sucede? Que hay ahora una gran acumulación de peticiones de información. Según una pregunta parlamentaria que tengo respuesta, en el primer mes del estado de alarma, desde el 14 de marzo al 14 de abril, hay acumuladas 607 preguntas. Pues imagínense que al volumen normal de peticiones de información ahora tienen que contestar. En el primer mes había acumulado 607. Me imagino que en el segundo mes, que también ha estado parado durante 78 días, el portal de transparencia, pues la acumulación. Así que tendremos que un retraso de contestación de 4, 5 o más meses. Y luego, como yo he dicho, con el hándicap de que el Gobierno luego no contesta y hay que recurrir al Consejo de Transparencia y a esa resolución tampoco vuelve a contestar. El Gobierno, en total opacidad, se está negando a dar datos fundamentales. Lo vimos ayer, antes de ayer, en la interpelación que tuve con el ministro de Sanidad, que no contestó a ninguna de mis preguntas. No sabemos el número de fallecidos, el número de sanitarios contagiados, el importe gastado en los suministros de los 1.000 millones, lo que han percibido los intermediarios por esos contratos. Algo tan básico en esta gestión como eso está todavía sin responder. Y es porque es el Gobierno, como digo, el Gobierno de la mentira y porque no quieren responsabilizarse de su mala gestión que ha causado 48.000 fallecidos por el COVID en España y probablemente seremos el país que en proporción al número de población tenemos mayor número de fallecidos por esa mala gestión del Gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias. El problema es que ustedes crispan, ¿no? Porque el Gobierno les dice arrimar el hombro. El problema es que ustedes no arriban el hombro lo suficiente, doña Teresa. ¿Será eso? A preguntar le llaman crispar. Sí. Y cuando preguntan, como la vicepresidenta Calvo le hizo a la portavoz en el Congreso del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, le invitan a un café. Claro. Si preguntas algo y le dice, luego nos tomamos un café. Un café lo podemos tomar entre amigos y cuando quiera, como le contestó Cayetana Álvarez de Toledo.
con cámaras y con publicidad para saber de lo que se habla. Claro. Pero es lógico que si se hace una pregunta en buen tono y para rendir cuenta, que es lo básico, lo lógico es contestar. Y si no contestan, ahí está claro que tienen mucho que ocultar. No hay un dicho que dice que el que calla otorga. Pues en este caso, si no contestan a esos datos, hay que pensar mal de cómo se están gestionando esos 1.000 millones de euros, del número de fallecidos real, que son los 48.000 fallecidos, que dice el Instituto Nacional de Estadística. Y desde luego que el Partido Popular, como mejor puede arrimar el hombro en esta gestión, es controlando al gobierno, haciendo peticiones de información, formulando preguntas como las formulamos los diputados y los senadores, para ser el altavoz de lo que quieren conocer todos los españoles sobre esta gestión. Y al hilo, ayer mismo presentamos en el Senado, fue la última iniciativa que se debatió sobre las 7 de la tarde, donde propusimos desde el Senado una comisión de reconstrucción a nivel nacional, y el Partido Socialista y Podemos votaron en contra a una propuesta en positivo presentada por el Partido Popular para que nos uniéramos todas las fuerzas políticas y pudiéramos debatir en el Senado, donde es la Cámara Territorial, donde están representadas las comunidades autónomas, para escuchar, para que se pueda contribuir a presentar propuestas para mejor solucionar la crisis económica, la crisis social que nos ha dejado la crisis sanitaria de la pandemia. Pero como muy bien se planteó también en el Senado por Luisa Fernanda Rudí, que llevó el debate de la iniciativa, presentaremos en el próximo pleno del Senado otra propuesta de una comisión mixta, Congreso y Senado, también para la reconstrucción, tal como ha propuesto Pedro Sánchez, a ver si esta la apoyan desde el Partido Socialista. Porque lo que tenemos es que las propuestas que hace la oposición siempre la tumba el Partido Socialista, y sin embargo lo que ellos presentan las estamos aprobando el Partido Popular en todas las medidas razonables, pero lo que quiere Pedro Sánchez es, en la línea de los regímenes totalitarios populistas, que lo que él presente se haga un seguidismo absoluto, sin ninguna propuesta, sin ninguna crítica, sino que se le diga siempre a todo que sí, sin aceptar, como digo, ni la mínima propuesta ni la mínima crítica. Y lo que se trata es de que todos podamos aportar lo que damos, lo mejor de todos nosotros, y eso es lo que está haciendo todas las propuestas el Partido Popular, pero Pedro Sánchez la rechaza y ni tan siquiera se pone en contacto con el líder de la oposición, Pablo Casado, el presidente del Partido Popular, que continuamente está presentando propuestas de reconstrucción con el proyecto Activemos España, y el Partido Socialista, Pedro Sánchez, ni siquiera lo llama para reunirse con él. Lo vamos a dejar aquí. Senadora Teresa Ruiz Sillero, senadora por Andalucía del Partido Popular, gracias por estar con nosotros durante estos minutos. Mucha suerte, a ver si le deseamos mucha suerte, a ver si se entera. A ver si se entera de lo que pasa con el portal de transparencia, a ver que la próxima vez Salvador Illa le diga algo más que arrimar el hombro. Pues muchísimas gracias, un placer, y lo que me gustaría es que con mis propuestas pues aumente la transparencia en España, y que el gobierno cumpla con la ley de transparencia, porque con la transparencia es fundamental, es uno de los pilares de la democracia, y la transparencia también perdón, y la transparencia también es un cortafuego importante para la corrupción. Muchas gracias, Teresa. Un saludo. Muchas gracias.